Hola a todos, un saludo a los estudiantes que acceden a este material de apoyo para el desarrollo del trabajo práctico número 8, propuesto por la Cátedra de Organización y Sistemas Administrativos, referido a la metodología de la mejora continua de procesos y más específicamente al método de Pareto. Como plan de clase tenemos ubicar el tema en el programa, proponer unos objetivos, desarrollar el trabajo práctico, ofrecer unas conclusiones y bibliografía. La bibliografía también la pueden encontrar en la planificación de la asignatura que se encuentra subida a la plataforma Moodle. El tema está ubicado en la unidad número 6.3, Metodología de la mejora continua de procesos, en método de Pareto. Como objetivo de la clase, nos proponemos desde el punto de vista epistemológico conocer la utilidad del diagrama de Pareto como técnica de la mejora continua vinculada al control y adquirir habilidades para su representación gráfica y análisis. Como objetivo pedagógico, estimular un aprendizaje significativo en que los alumnos adquieran una actitud crítica y reflexiva para la resolución de problemas. Como ustedes ya vieron en el material teórico y en la bibliografía que tienen disponible, la mejora continua es parte de la gestión que se va a encargar de ajustar las actividades que desarrolla la organización para proporcionarles una mayor eficacia y o eficiencia. Acá tenemos la representación gráfica del proceso y cómo la actividad de mejora continua incide sobre cada una de las fases. Acá lo tenemos al administrador, que es quien va a tener que decidir qué técnicas o instrumentos de control utilizar y cómo utilizarlos. Esas técnicas o instrumentos de control, como ustedes saben, se clasifican en cualitativos y cuantitativos, y hay algunos que son combinados. Todo esto ustedes ya lo vieron en la clase teórica. Joseph Juran es uno de los máximos exponentes de la filosofía de la calidad y difundió el principio y diagrama de Pareto con la máxima pocos vitales y muchos pero triviales. ¿Qué es este diagrama de Pareto? Es un gráfico, por supuesto, de datos obtenidos sobre un problema que va a ayudar a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar. También se conoce como diagrama ABC o diagrama 2080. Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. Se trataría entonces de identificar ese pequeño porcentaje de causas vitales para actuar prioritariamente sobre ellas. Acá tenemos el gráfico. Fíjense que en el eje principal están graficadas las frecuencias tanto simple como acumuladas, ambas relativas, y mediante gráfico de columnas se representan las frecuencias relativas simples. Y en el gráfico lineal se representan las frecuencias relativas pero acumuladas. Debajo de la línea de puntos roja está el área de 80% de causas de rechazo. Ahora vamos a ver en el trabajo práctico una aplicación de este diagrama. Si queremos definir pasos para la aplicación de este método de Pareto, tendríamos en primer lugar que decidir cómo clasificar los datos. Como paso número 2, elegir el periodo de observación del fenómeno. Y como paso número 3, obtener los datos de la realidad y ordenarlos a través de tablas. El paso número 4 sería calcular porcentajes simples y porcentajes acumulados para cada uno de los elementos, para luego realizar el gráfico, para lo que vamos a necesitar trazar y rotular los ejes, dibujar un gráfico de barras que va a ser el efecto de cada uno de los elementos contribuyentes de manera simple, y luego, con un gráfico lineal, los puntos van a representar
el porcentaje acumulado, la frecuencia acumulada en la tabla. Para, por último, señalar los pocos elementos vitales y los muchos triviales en el gráfico. Vamos a ver entonces el trabajo práctico número 8, más específicamente el caso número 2. Los directivos de una empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos de última generación, ubicada en el sur de Argentina, desean conocer el motivo de las no conformidades expresadas por los clientes, referidas a la línea de lavarropa, de cara a adoptar acciones correctivas que les permitan reducir el costo de las mismas en el corto o mediano plazo, ya que se registran devoluciones de dichos productos. Es decir, que es una empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos de última generación que se ubica en el sur de Argentina. Quieren conocer el motivo de las no conformidades expresadas por los clientes referidas a la línea de lavarropa. ¿Para qué? Para poder adoptar acciones correctivas. En esa línea, y asesorados por un equipo de profesionales recientemente, implantaron un sistema de control mediante el cual pudieron conocer la cantidad de no conformidades de los clientes recibidas durante el periodo de marzo-abril del corriente año, la causa de cada una de ellas y el costo correspondiente. La información con la que cuentan los directivos es la siguiente, y nos ofrecen la tabla, en donde se especifican las causas de las no conformidades, la cantidad de veces que ocurre y el costo que esto implica en miles de pesos argentinos. La cantidad de ocurrencias es de 120 y el costo total en miles de pesos es de 84. Acá tenemos el paso a paso del que habíamos hablado para construir tanto la tabla de datos como el gráfico del método de Pareto. En primer lugar, vamos a ordenar las causas de la no conformidad por mayor costo provocado, donde vamos a tener que la que mayor costo tiene es la conexión deficiente de Wi-Fi y la que menor costo tiene es que el motor no tiene fuerza en el lavado. Si queremos representar gráficamente, tendríamos en el eje principal el costo y las causas que representan esos costos en el eje secundario con un gráfico de barras. Vamos a hacer ahora la tabla con frecuencias relativas simples y frecuencias relativas acumuladas. Acá tenemos el costo en miles de pesos ordenado de mayor a menor, el costo acumulado, que lo vamos a obtener sumando la frecuencia simple con la siguiente. En este caso, la conexión deficiente de Wi-Fi tiene un costo de 42, más adicionar los 15 de la segunda causa, que es el exceso del ruido al funcionar, obtenemos los 57. La frecuencia relativa la obtendremos de una manera muy sencilla, dividiendo el absoluto respecto del total. 42.000 dividido 84.000 es el 50%, y así sucesivamente. Y la frecuencia acumulada, sumando la frecuencia relativa de la primera causa más la segunda y todas las siguientes. 50 más 18 tenemos los 68. Como control, vamos a tener que la última causa va a tener una frecuencia relativa acumulada del 100% y la suma de todas las frecuencias relativas individuales o simples va a ser del 100%. Estas dos últimas frecuencias, tanto la relativa simple como la relativa acumulada, las vamos a utilizar para hacer el gráfico que acá estamos mostrando. Tenemos una opción que en el eje principal graficamos tanto la frecuencia relativa simple como la acumulada, y en ese caso tendremos que para la primera causa, que es la conexión deficiente de Wi-Fi, tanto la frecuencia relativa simple como la acumulada será del 50%. La simple la graficaremos con un gráfico de barras y la acumulada la vamos a ir marcando como un punto para luego unirlo y tener la línea continua. En el caso de la segunda causa, que es el exceso de ruido al funcionar, la frecuencia relativa simple era del 18%. Si sumamos al 50% de la anterior, tenemos la acumulada, que es el 68%. Y así sucesivamente hasta llegar al 100% de las causas acumuladas.
Si nosotros queremos hacer el gráfico con dos ejes, con un eje principal y un eje secundario, van a ver que el gráfico obtenido es el mismo. Esta es una solución que nos ofrece de manera automática la hoja de cálculos de Excel. En este caso, fíjense que el eje principal no va a estar expresado en valores relativos, sino que va a ser la frecuencia absoluta, por eso tenemos los 42, que fíjense que era el costo en miles de pesos como frecuencia absoluta simple. Y en el eje secundario vamos a tener las frecuencias, el gráfico de las frecuencias relativas, pero acumuladas en este caso. Y fíjense que el gráfico es exactamente el mismo. Son dos opciones que tienen, pueden utilizar la que mejor les convenga. Y les repito, como gráfico sugerido automático, nos presenta esta segunda opción, la planilla de cálculos de Excel. Usted deberá, como integrante del equipo de profesionales contratado, utilizando el método de diagrama de Pareto, determinar y graficar las causas vitales que explican más del 60% del costo de las no conformidades, a las que los directivos deben prestar mayor atención si desean mejorar la calidad de sus productos y satisfacer los requerimientos de los clientes. Fíjense que en frecuencias acumuladas, más del 60% lo obtendríamos con la segunda causa, que es sumar la conexión deficiente de Wi-Fi más el exceso de ruido al funcionar, el 68%, que va a estar representado por las dos primeras barras. El área debajo de las dos primeras barras sería la frecuencia acumulada del 68%. Indique el costo de las no conformidades que los directivos lograrían reducir en caso de eliminar el 60% de las mismas. Si se le presta atención a estas causas vitales, que ascienden al 68% de las causas de no conformidades, tendríamos el costo de la primera causa, que es 42, eliminado, más el costo de la segunda causa, que es 15, también eliminado, y suma 57.000 pesos. Luego nos proponen que obtenidos estos resultados de la primera parte del estudio, efectuado por los consultores, los directivos conocen ahora las causas vitales que representan más del 60% de los efectos del proceso y por el cual deben asumir los costos respectivos. Por ello, deciden encargar a los responsables de producción de cada área la registración de las deficiencias que se generan en el proceso. La hoja de control que los responsables cumplimentaron durante una quincena de trabajo es la siguiente. ¿Qué es lo que hicieron? Una vez que conocieron cuáles son las causas vitales, le prestan atención a estas causas vitales para saber cuáles son las deficiencias de producción que se generan en estas dos causas, registrarlas y poder así atacarlas para que no se produzcan más estas no conformidades. La hoja de control es la siguiente. Como defectos detectados tienen el ensamblado de placas Wi-Fi, que no se realizó el control de calidad, no se controlaron los insumos, tenemos datos separados por operarios y un total de observaciones por el total de operarios que es de 85. Vamos a proceder de la misma manera. Vamos a ordenar las ocurrencias en la tabla para poder determinar cuáles son las causas subyacentes, es decir, las causas de las causas, que explican más del 70% de las no conformidades. Si nosotros sumamos la frecuencia relativa de la primera y la segunda causa, llegamos a una frecuencia relativa acumulada del 86% con la segunda causa. Si lo graficamos, de la misma manera que en la anterior, la propuesta es graficarlo con doble eje. En este caso, en el eje principal vamos a tener las frecuencias absolutas simples y en el eje secundario la frecuencia relativa acumulada. Fíjense que para 55 ocurrencias por semana, la frecuencia relativa, en este caso coincide la simple como la acumulada, va a ser del 65%. Para 18 ocurrencias por semana del ensamblado de placas de Wi-Fi, tenemos una frecuencia acumulada del 86%. Y así hasta llegar
al 100%. Si le vamos a prestar atención, como nos dice el enunciado, a las causas que explican más del 70% de las no conformidades, serían las dos primeras. Si queremos trabajar el gráfico en un solo eje, graficaríamos en este caso la frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa acumulada. Y pueden ver que el gráfico es exactamente igual. Y los resultados, por supuesto, iguales. Ahora lo que nos piden es que se sugieran acciones correctivas y de mejora que usted considere apropiadas, especificando la prioridad de las mismas y a quienes se encuentran dirigidas. Recuerden que este método nos ayudaba precisamente a corregir, con lo cual todo esto lo hacemos para saber sobre qué incidir mediante una acción correctiva. ¿Sobre qué vamos a incidir? Sobre las causas vitales. Habíamos visto que teníamos como causa vital una conexión deficiente de Wi-Fi, con lo cual voy a tener que pensar una acción para corregir esa conexión deficiente de Wi-Fi. Puede ser la que ustedes quieran. Por ejemplo, yo les sugerí cambiar las placas de conexión de Wi-Fi como una acción correctiva de esa causa negativa que teníamos. El responsable será el responsable de diseño del producto, por ejemplo, y le vamos a otorgar una prioridad. En este caso será una prioridad alta porque es la que mayor ocurrencias tiene. ¿Correcto? De esta forma, podemos concluir que el diagrama de Pareto es una técnica de mejora continua vinculada al control de las acciones emprendidas. Es una herramienta estadística, un método cuantitativo, puesto que implica la utilización de datos que se encuentran disponibles. Permite controlar de una manera más eficiente, ya que se puede presentar la gama de causas de un problema o desviación y a la vez señalar las más importantes. Y va a posibilitar la información para establecer prioridades de acciones correctivas. La bibliografía sugerida, como ya les dije, también se encuentra en la planificación de la asignatura. Y con esto nos despedimos agradeciendo.